¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien y después descubriste que tenías razón? ¿Y si tu intuición llevaba meses intentando protegerte? Hola, qué gusto me da que hoy estés aquí conmigo y como siempre te invito a que te sirvas un cafecito, a que te pongas cómoda y a que te regales este momento. Porque hoy quiero hacerte una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿La intuición realmente existe? ¿O solo vemos coincidencias después de que las cosas suceden? Pero antes de comenzar, quiero contarte algo. A lo largo de este episodio escucharemos algunas historias para nuestro café. Son historias inspiradas en experiencias reales. Para proteger la privacidad de las personas, los nombres y algunos detalles han sido modificados, pero la esencia permanece intacta. Tal vez una de estas historias te recuerde un momento de tu vida. Tal vez descubras que no eres la única persona que alguna vez sintió algo no está bien. Porque hoy no vamos a hablar de magia, ni de poderes, ni de adivinar el futuro. Vamos a hablar de algo mucho más interesante, de esa voz interior que a veces parece darse cuenta de las cosas antes que nuestra propia razón. Así que sírvete un poquito más de café, respira profundo y quédate conmigo, porque esta plática es entre tú y yo. ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien sin saber por qué? Quiero que viajes conmigo a un momento de tu vida. Quizá fue con una persona, en un trabajo, con una amistad, con una decisión o quizá con una simple llamada telefónica. No había pruebas, no había explicaciones, no había algo concreto que pudiera señalar. Pero dentro de ti había una sensación difícil de describir, como un susurro que decía: ten cuidado, algo cambió, aquí hay algo como que no encaja. Y sin embargo, la ignoraste, porque pensaste que estabas exagerando, porque alguien más te dijo que eran imaginaciones tuyas, o porque simplemente no sabías cómo explicar lo que sentías. ¿Es intuición o es otra cosa? Cuando hablamos de intuición, muchas personas imaginamos algo misterioso, como si fuera un sexto sentido. Pero la realidad puede ser mucho más fascinante. Nuestro cerebro recibe miles de señales todos los días. Expresiones del rostro, cambios en el tono de voz, silencios, miradas, rutinas que se modifican. Pequeños detalles que pasan desapercibidos para nuestra mente consciente, pero no para nuestro cerebro. Es como cuando entras a una habitación y de inmediato sientes que algo es diferente. Todavía no sabes qué, pero lo percibes. Y minutos después descubres que movieron un mueble o que cambiaron un cuadro de lugar, porque tu cerebro ya lo había notado. Incluso antes de que tú pudieras ponerlo en palabras, y muchas veces eso es lo que llamamos intuición. Había una mujer que llevaba muchísimos años de casada y un día comenzó a sentir que algo andaba diferente. Su esposo seguía llegando a la misma hora, no había encontrado mensajes, no había visto nada extraño, no tenía pruebas de absolutamente nada. Pero había algo que no lograba explicar. Él sonreía menos, contestaba diferente, parecía distraído, su mirada ya no era la misma. Y cuando intentó hablar del tema, escuchaba respuestas como: ay, estás imaginando cosas, no empieces otra vez, no pienses tanto, seguramente es el estrés. Meses después descubrió que, efectivamente, su esposo estaba viviendo una situación que había cambiado por completo su comportamiento. La historia podría terminar hablando de una infidelidad, pero hoy ese no es el punto. Lo importante es esto. Ella había percibido un cambio mucho antes de poder explicarlo, no porque adivinara el futuro, sino porque conocía profundamente a la persona con la que compartía su vida.
La intuición no siempre tiene palabras. Hay veces en que sentimos algo muchísimo antes de entenderlo. Eso puede desesperarnos un poco, porque queremos razones, queremos pruebas, queremos explicaciones, pero la intuición rara vez habla con frases completas. Suele presentarse como una incomodidad, como una duda, como esa sensación de que algo no termina de encajar. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Siempre debemos hacerle caso a esa voz? Y la respuesta no es tan sencilla. Y de eso precisamente vamos a hablar más adelante, porque no todo lo que sentimos es intuición. Muchas veces también puede ser miedo o ansiedad, y aprender a distinguir una de la otra puede cambiar muchas decisiones en nuestra vida. Hay una frase que escuchamos desde pequeños que es: hazle caso a tu corazón, y otra que dice: no te dejes llevar por las emociones. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Quizá la respuesta no sea elegir una. Quizá la verdadera sabiduría está en aprender a escuchar ambas, la razón y la intuición, porque cuando trabajan juntas suelen convertirse en un excelente equipo. La intuición no siempre grita, muchas veces solo susurra. El problema es que vivimos tan deprisa que pocas veces nos detenemos a escucharla. Y quizá ese susurro solo estaba intentando protegernos de algo. Hemos hablado de esa sensación que muchas personas hemos experimentado alguna vez, pero ahora vamos a hacernos una pregunta y tratar de responderla. ¿Cómo saber si realmente es intuición o si es el miedo hablando por nosotros? Porque confundir una con la otra puede cambiar el rumbo de una decisión. Intuición o ansiedad. La diferencia puede cambiar una decisión importante. Quiero que hagamos algo. Piensa en la última vez que dijiste: algo me dice que esto no está bien. Ahora pregúntate: ¿era realmente una intuición o era un miedo que ya venías cargando desde hace tiempo? Porque aquí está una de las mayores confusiones que tenemos. No todo lo que sentimos es intuición. Y no toda intuición se siente igual. Cuando el miedo se disfraza de intuición, hay personas que viven esperando que ocurra algo malo. Si su pareja tarda en contestar un mensaje, piensan que algo pasó. Si un hijo no responde el teléfono, imaginan el peor escenario. Si su jefe quiere hablar con ellas, ya creen que las van a despedir. Eso no siempre es intuición, muchas veces es ansiedad. Y la ansiedad tiene una característica muy particular. Hace mucho ruido, habla fuerte, corre, empuja, exagera. Siempre quiere respuestas inmediatas y siempre imagina el peor final posible. La intuición es diferente. La intuición, en cambio, suele ser mucho más tranquila. No necesita hacer escándalo, no entra en pánico, no te obliga a actuar de inmediato, simplemente te invita a observar. Es como esa sensación que aparece sin que puedas explicarla. No viene acompañada de desesperación, viene acompañada de una especie de calma incómoda, como si algo dentro de ti dijera: pon atención, nada más. Quiero contarte otra historia. Una mamá notó que su hijo estaba diferente. No tenía fiebre alta, no lloraba, no había síntomas alarmantes. Pero ella repetía una y otra vez: no sé qué tiene, pero siento que algo no está bien. La familia intentó tranquilizarla. Es una gripa, seguramente mañana estará mejor. No te preocupes tanto. Pero esa sensación no desaparecía. Y no era desesperación, no era pánico, era como una certeza silenciosa. Así que decidió llevarlo al médico y después de varios estudios descubrieron un problema que necesitaba atención inmediata. No fue magia, no adivinó el futuro. Simplemente conocía tan bien a su hijo que detectó pequeños cambios que nadie había notado.
Nuestro cerebro observa más de lo que creemos. Hay algo fascinante porque nuestro cerebro está trabajando todo el tiempo, incluso cuando no somos conscientes de ello. Detecta expresiones, cambios de rutina, detalles en la voz, pequeñas incoherencias, movimientos, silencios y muchas veces procesa toda esa información antes de que podamos explicarla con palabras. Pero eso a veces lo sentimos como algo que no encaja, aunque todavía no sepamos exactamente qué. Y no porque tengamos superpoderes, sino porque nuestro cerebro ya encontró un patrón diferente. Pero también podemos equivocarnos. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante, porque tampoco quiero que salgamos de este episodio creyendo que toda sensación es una verdad absoluta. La intuición puede orientarnos, puede invitarnos a observar, puede decirnos presta atención. Pero no reemplaza la comunicación, no reemplaza las pruebas, no reemplaza una conversación honesta. Sentir algo no significa automáticamente que sea cierto, y reconocer eso también es parte de la madurez emocional. Te quiero hacer una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces has ignorado una sensación porque pensaste que estabas exagerando? ¿Cuántas veces has reaccionado impulsivamente y después descubres que era solo un miedo? Las dos cosas pasan y aprender a diferenciarlas es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. La ansiedad te empuja a reaccionar. La intuición te invita a observar. Y aprender a distinguir esas dos voces puede evitar muchos dolores de cabeza. Y también muchos arrepentimientos, ¿por qué no? Hasta ahora hemos hablado de esa voz interior y de cómo diferenciarla del miedo. Pero ahora quiero ir todavía más profundo, porque hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Por qué incluso cuando sentimos que algo no está bien, decidimos ignorarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en nosotros mismos? Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Por qué dejamos de confiar en nosotros mismos? ¿Cuántas veces has sentido algo y te has convencido de que estabas exagerando? Tal vez no fue porque tú lo pensaras, tal vez alguien más te lo dijo. Estás loca, todo te lo imaginas, eres muy intensa, siempre piensas lo peor, estás siendo muy dramática y poco a poco comenzaste a hacer algo muy peligroso. Dejaste de confiar en ti. Cuando aprendemos a dudar de nuestra propia voz. Creo que una de las cosas más tristes que pueden pasarnos es dejar de creer en lo que sentimos. Y no porque siempre tengamos razón, sino porque empezamos a pensar que nuestra percepción nunca vale. Y entonces ocurre algo curioso. Buscamos que todo el mundo nos confirme lo que ya sabíamos. Le preguntamos a la amiga, a la hermana, a la mamá, al compañero de trabajo, al esposo, a cualquiera, menos a nosotros mismos. Como si nuestra propia voz hubiera perdido credibilidad. ¿Te ha pasado? Confiar en tu intuición no es actuar sin pensar. Aquí quiero aclarar algo importante porque confiar en tu intuición no significa tomar decisiones impulsivas, no significa acusar a alguien sin pruebas, no significa terminar una relación solo porque un día amaneciste con una mala sensación. Confiar en tu intuición significa detenerte, observar, hacer preguntas, escuchar, buscar información y después decidir. Porque la intuición no sustituye a la razón, la acompaña. Y cuando ambas trabajan juntas, normalmente tomamos mejores decisiones. Había un hombre que estaba a punto de invertir todos sus ahorros en un negocio. Los números parecían buenos, la propuesta sonaba perfecta y todos le decían, es una gran oportunidad. Pero había algo dentro de él que no lo dejaba tranquilo. No podía explicar qué era, solo sentía una incomodidad constante. Y un amigo le dijo, no seas miedoso, si no aprovechas ahora, nunca crecerás. Aún así decidió esperar unos días más, solo unos días.
Tiempo después descubrió que ese negocio tenía problemas legales que nadie le había mencionado. ¿Fue prudencia? ¿Fue intuición? O quizá fue una mezcla de ambas, porque escuchar esa sensación no lo llevó a salir corriendo, lo llevó a investigar más, y eso hizo toda la diferencia. Acuérdate que la intuición también se entrena. Hay personas que creen que la intuición es un don, y yo creo que también es una habilidad. ¿Por qué? Porque mientras más nos conocemos, más fácil es reconocer cuando algo realmente no encaja. Cuando vivimos demasiado deprisa, cuando siempre estamos distraídos, cuando nunca hacemos silencio, esa voz interior se vuelve casi imposible de escuchar. Pero cuando aprendemos a detenernos, a respirar, a observar, comenzamos a conocernos mejor y entonces esa intuición se vuelve más clara. En ocasiones el silencio también habla. Vivimos rodeados de ruido. El teléfono, las redes sociales, las noticias, la televisión, los pendientes, las prisas. Y entre tanto ruido hay una voz que casi siempre pierde. La nuestra. Quizá por eso muchas personas dicen, antes tenía muy buena intuición. Yo no creo que la hayan perdido, creo que simplemente dejaron de escucharla. Vivimos en una época donde todo parece urgente. Responder mensajes, contestar correos, tomar decisiones, elegir rápido, pero hay decisiones que merecen una pausa. No porque debamos tener miedo, sino porque el silencio también nos ayuda a pensar. Y muchas veces cuando dejamos pasar unas horas o unos días, vemos todo con mucho más claridad. Quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. La próxima vez que sientas que algo no está bien, no tomes una decisión inmediata. Haz 3 cosas. Primero, escribe exactamente qué estás sintiendo. Después pregúntate, ¿qué hechos tengo y qué cosas estoy imaginando? Y finalmente, date un poco de tiempo porque muchas veces cuando la emoción baja de intensidad, la claridad empieza a aparecer. La intuición no te pide que cierres los ojos, te invita a abrirlos un poco más. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas hacer. Hasta ahora hemos hablado de cómo reconocer la intuición y de por qué dejamos de confiar en ella. Pero te quiero hacer una pregunta más. ¿Qué pasa cuando ignoramos una y otra vez esa voz interior? ¿Y cómo podemos volver a confiar en nosotros mismos sin vivir con miedo? ¿Cuántas veces has dicho esta frase? Yo lo sabía. Yo sabía que ese trabajo no me convenía. Yo sabía que esa amistad no era sincera. Yo sabía que debía ir al médico antes. Yo sabía que algo estaba cambiando. Y sin embargo, no hiciste caso. No porque no sintieras esa incomodidad, sino porque encontraste 1000 razones para convencerte de que estabas exagerando. A veces no ignoramos la intuición, ignoramos nuestra paz. Hay algo que he descubierto con los años. Muchas veces no ignoramos la intuición porque no la escuchemos. La ignoramos porque escucharla nos obliga a tomar decisiones difíciles. Porque si acepto que este trabajo me está haciendo daño, tal vez tenga que renunciar. Si acepto que esta amistad ya no es sana, tal vez tenga que alejarme. Si acepto que mi cuerpo me está pidiendo ayuda, tal vez tenga que cambiar mi estilo de vida. Y cambiar da miedo. Así que preferimos convencernos de que todo está bien, aunque muy en el fondo sepamos que no es así. Quiero contarte una última historia. Una mujer llevaba meses sintiendo que ya no era feliz en su trabajo. No había un problema grave, no tenía un mal jefe, no discutía con nadie, simplemente cada mañana sentía un peso enorme antes de salir de casa. Y comenzó a preguntarle a todo el mundo, a su esposo, a sus amigas, a sus compañeros, ¿tú qué harías? ¿Crees que estoy exagerando? ¿Será normal sentirme así?
En realidad, ella no estaba buscando una respuesta, estaba buscando que alguien le dijera que su intuición estaba equivocada. Pero nadie podía responder esa pregunta por ella. Un día entendió algo. No necesitaba que alguien decidiera por ella, necesitaba empezar a escucharse. Meses después, cambió de trabajo. Y no porque el nuevo fuera perfecto, sino porque volvió a sentirse en paz. A veces la intuición no llega como un pensamiento, llega como una sensación física, como un nudo en el estómago, como una presión en el pecho, una incomodidad que aparece siempre que estás con cierta persona, un cansancio que solo sientes en determinados lugares, porque sí, tu cuerpo también habla. Y aquí quiero ser muy cuidadosa. Eso no significa que cada molestia física sea una señal de que algo terrible está pasando. Nuestro cuerpo también responde al estrés, al cansancio y a muchas otras causas. Pero sí creo que vale la pena hacernos una pregunta. ¿Qué está intentando decirme mi cuerpo que todavía no he querido escuchar? Porque muchas veces cuando vivimos en contra de lo que sentimos, el cuerpo encuentra formas de llamar nuestra atención. Y escucharte no significa aislarte. Hay otro error que quiero evitar. Escuchar tu intuición no significa dejar de escuchar a los demás, no significa rechazar cualquier consejo que te den, ni pensar que nadie te puede ayudar. Al contrario, a veces necesitamos la opinión de personas que nos quieren y nos conocen bien. Pero una cosa es pedir una opinión y otra muy distinta, entregarle a alguien más el volante de nuestra vida. Escucha, pregunta, reflexiona, pero no olvides incluirte a ti en esa conversación, porque hay decisiones que solo tú tendrás que vivir. ¿Qué te parece si hoy, cuando termine el día, buscas 5 minutos de silencio, sin televisión, sin teléfono, sin música, solo tú? Y te preguntas, ¿hay algo que llevo semanas sintiendo, pero que he estado intentando callar? No te respondas de inmediato, solo escucha, porque quizá la respuesta lleva mucho tiempo esperándote. Muchas veces la intuición no intenta asustarte, intenta darte el tiempo que necesitas para ver con más atención. Y eso puede cambiar una decisión importante. Quiero terminar este episodio con una idea que considero fundamental. No quiero que salgas pensando que debes hacerle caso a cualquier corazonada. Quiero que salgas confiando más en ti, pero también aprendiendo a equilibrar la intuición con la razón, porque cuando ambas trabajan juntas, tomamos decisiones mucho más sabias. Necesitamos aprender a confiar en nosotros otra vez. Quiero que imaginemos algo. Imagina que tu intuición pudiera sentarse frente a ti, con una taza de café, y no hablaría fuerte, no intentaría convencerte, simplemente te diría, solo quería que prestaras atención, porque al final, eso es lo que hace la intuición. No decide por nosotros, nos invita a ver con más calma. Confiar en ti no significa creer que nunca te equivocarás. Hay algo que me parece muy importante recalcar, porque confiar en tu intuición no significa pensar que siempre tienes la razón, porque todos nos equivocamos, todos interpretamos mal alguna situación, todos hemos confundido alguna vez el miedo con la realidad, y eso también está bien. La verdadera confianza no consiste en acertar siempre, consiste en saber que incluso te equivocas. Y después de esa equivocación, eres capaz de aprender, de corregir, de volver a empezar. A veces buscamos respuestas por todas partes, leemos, preguntamos, buscamos videos, escuchamos opiniones y todo eso puede ayudarnos, claro. Pero hay una pregunta que solemos olvidar. ¿Qué pienso yo? No lo que esperan los demás, no lo que sería más cómodo, no lo que evitaría un conflicto, sino qué me dice a mí esa situación.
porque vivir desconectados de nosotros mismos también tiene un precio. Recuerda el ejercicio sencillo para esta semana. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, te vas a hacer 3 preguntas. ¿Qué siento? ¿Qué hechos tengo? ¿Qué decisión me dará paz cuando la recuerde dentro de un año? Si respondes esas 3 preguntas con honestidad, es muy probable que encuentres mucha más claridad, porque la paz también puede ser una brújula. Y hoy quiero dejarte con una pregunta que me gustaría que la pienses con calma. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que ignoraste esa voz interior y después descubriste que solo estaba intentando protegerte? ¿Qué habría cambiado si ese día hubieras decidido escucharte un poco más? Recuerda que la intuición no está para reemplazar tu razón, está para recordarte que dentro de ti también existe una sabiduría construida por tus experiencias, tus aprendizajes y todo lo que has vivido. Escúchala, cuestiónala, confírmala, pero no la ignores solo porque todavía no puedes explicarla. A veces las respuestas más importantes comienzan con un pequeño susurro. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y gracias por regalarme este espacio en tu día y en tu corazón. Si este episodio te hizo recordar un momento de tu vida o conoces a alguien que siempre ha dudado de sí mismo, compártelo. Tal vez hoy esa persona necesitaba escuchar que confiar en su intuición no significa dejar de pensar, significa aprender a escucharse con más atención. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión. Vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones, consejos, prisas, expectativas, pero pocas veces nos detenemos a escuchar la única voz que nos acompaña toda la vida, la nuestra. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una buena taza de café.